Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de inversores monofásicos, todo lo que es la introducción, conceptos básicos que necesitamos entender, recordar, comprender, para efecto de empezar a analizar un poco más adelante el diseño y la operación de los inversores que se utilizan ya comercialmente en la industria como aplicación. ¿Sí? Ok. Bueno, número uno, ¿dónde aplico los inversores en general y para qué son útiles? Pues los voy a aplicar en donde necesite principalmente variar la frecuencia. ¿Sí? Esa es una de las grandes aplicaciones que se tienen los inversores, al mismo tiempo que necesito variar la amplitud. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más adelante que si yo varío la amplitud de mi señal alterna, estoy controlando el voltaje RMS, es el voltaje cuadrático medio que se entrega a mi inversor, o que entrega a mi inversor, perdón. ¿Sí? Y eso va a impactar, por ejemplo, una aplicación de un inversor que esté energizando un motor de CD, lo que va a suceder es que va a impactar en qué tan rápido va a revolucionar, si a qué frecuencia va a trabajar el inversor, si mayor o menor. ¿Sí? Entonces, la amplitud es importante y para lograr esto, pues necesito esquemas llamadas inversores que también los van a encontrar o se conocen como esquemas convertidores de CD a CA. Es decir, de un nivel de CD voy a pasar a un nivel de CA. Aplicaciones típicas, como les comentaba. Una de ellas, las más utilizadas, es variador de frecuencia para la regulación de motores alternos, donde los motores alternos los podemos dividir en asíncronos y síncronos. Esa es cuatro teoría del motor. Entonces, el esquema aquí lo tienen. Normalmente tomo la señal de la red que trabaja a 60 Hz. 60 Hz está aquí en gran parte de Latinoamérica y acuérdense que en Europa 50 Hz. Los hago pasar por un esquema rectificador, por lo tanto en este punto voy a obtener un nivel de CD ya que a través de un capacitor de filtraje debidamente calculado obtengo lo que nosotros hemos llamado bus de CD. Y ese bus de CD es el que voy a aplicar como fuente de energía a mi esquema inversor, obtener mi señal alterna que puede ser monofásica o trifásica, ¿sí? Esa es otra clasificación, y con eso controlar mi motor y en función de la frecuencia a la cual yo comute el inversor es la frecuencia de salida con la que estoy energizando el motor. Por eso le estamos llamando variador de frecuencia, porque puedo pasar de una frecuencia muy baja de 60 Hz a una frecuencia mucho mayor y diferente a 60 Hz para el control de motor. ¿Qué frecuencia? Pues va a depender del tipo de motor. Sí, ahí hay variedades. Otra aplicación muy importante es como calentadores por inducción. Aquí en México apenas están entrando los calentadores por inducción. En ciertas tiendas departamentales se pueden meter en la red y van a ver que ya lo están ofertando. Es muy lento la entrada aquí a México, pero en Europa tiene años que están usando los calentadores de inducción como energía alterna o como medio de cocción alterno al gas. Se utiliza principalmente para la industria metalúrgica. Una característica de los calentadores por inducción es que presentan alta eficiencia y alta velocidad de calentamiento, por lo que se puede calentar a altas temperaturas zonas muy específicas de una sola pieza antes de que el calor se disperse por todo el resto de la pieza. Entonces, estos equipos tienen diversas aplicaciones en la industria, como es el tratamiento térmico, la forja, les decía que la industria metalúrgica, la forja, la fundición, soldadura, metal formado, y una aplicación comercial más vívida que tenemos, pues son las estufas por inducción. Uh-huh. Bueno, aquí les expuse un ejemplo, que es cuál es el principio básico con el cual trabajan los calentadores de inducción. Tengo una bobina, le hago pasar una señal de AC a alta frecuencia, dependiendo la amplitud y la frecuencia a la cual yo hagas incidir la señal hacia mi bobina, se va a generar aquí calor en la parte interna. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un inversor, ahí están sus toroides que ya hemos platicado de ellos, está el inversor, está la bobina, y aquí estamos poniendo como ejemplo una pequeña varillita, y cuando esto se hace energizar, esa varilla se calienta, y dependiendo, no, insisto, la amplitud de mi señal en bobina y de la frecuencia, esta varillita que tengo aquí o este pedazo de metal se puede calentar hasta el rojo vivo. ¿Sí? Entonces es muy interesante esta aplicación. Otra aplicación muy fuerte son las fuentes de alimentación ininterrumpidas, los llamados UPS. Uh-huh. Recordemos que un UPS lo que hace es se conecta a la red de energía eléctrica, tiene un banco de baterías, mientras la red de energía eléctrica esté trabajando óptimamente, es decir, que no hay corte de suministro, deja pasar el voltaje de línea hacia la salida de la UPS y energiza el equipo. En el momento que hay un corte de energía eléctrica, entonces la UPS entran las baterías como respaldo y me puede dar un cierto tiempo muy limitado de energía hacia la carga.
Esta parte la voy a platicar en los siguientes clases, porque hay una confusión que indiscriminadamente se cree que yo puedo poner una batería, un conjunto de baterías de tal número en configuración serie paralelo y con eso puedo dar hasta horas y horas de energía. Eso no es correcto. Les voy a demostrar en clases adelante cómo para llegar a una autonomía de horas de energía para un consumo típico, por ejemplo, de unos cuantos cientos de watts, necesitaríamos una gran acumulación de energía, es decir, un gran banco de baterías. Por eso los UPS o sistemas de energía ininterrumpibles son para algunos minutos, nada más para que dé tiempo para salvar información, para poner en pausa algo, es decir, dar tiempo a salvar la información en general y que termina la energía del banco y pasamos a la siguiente parte. Entonces, son algunas aplicaciones que yo he visto y que creo que de una u otra manera las vamos a tener en la vida diaria. ¿Sí? Una aplicación última que está saliendo y que está teniendo un impacto muy, muy fuerte, y esto ya no es experimental, esto ya es comercial, es la transmisión inalámbrica, que puede ser de tipo capacitiva, tipo inductiva y tipo capacitiva. Y mencioné primero inductiva porque fue la primera transmisión o el primer modo de acoplamiento con el cual se empezó a desarrollar. Después se encontró algunos problemas en el tipo inductivo y nos fuimos a la parte capacitiva que hoy en día también está trabajando. Yo creo que ya para ustedes es habitual ver anuncios, o si no es que tal vez algunos de ustedes tengan algunos celulares de última generación, que ya traen el sistema de acoplamiento inductivo, donde lo ponen encima de una plataforma. Aquí lo pueden ver en este prototipo que les estoy enseñando. Es un prototipo desarrollado por mi persona y mi grupo de trabajo de alumnos de maestría, y es un transmisor inalámbrico inductivo. Aquí se ve la bobina transmisora. En esta parte del cuadro verde no se alcanza a ver por la posición de la foto, pero aquí, abajito de esto está la bobina receptora, aquí está el rectificador, ¿sí? El rectificador, su capacitor de filtraje, y aquí tengo mi carga. Ya no se alcanza a ver acá porque el dibujo está muy grande, pero aquí hay un banco de baterías. Y entonces lo que estamos haciendo es todo esto, aquí tienen el diagrama eléctrico, todo esto les va a sonar conocido. Este es un convertidor BUC, este es otro convertidor BUC, y este es un inversor de medio puente, que es el primer esquema que vamos a ver en la siguiente clase. Este es el tema de medio puente. Este es un circuito resonante y entonces hacemos trabajar todo el circuito que tengo aquí, que le llamé book simétrico, ajá, y hago incidir una señal cuadrada de este punto a este punto, la hago pasar por un circuito resonante y por lo tanto lo único que deja fluir bien sintonizado este circuito resonante es una corriente alterna tipo sinusoidal con una amplitud controlada por el ciclo de trabajo de los book, y ahora sí hago transmito la energía de la bobina que está aquí, la recibo por la bobina receptora. Esto no es un transformador como tal, parte del principio del transformador, pero no es un transformador como tal porque fíjense bien que están separadas por un dieléctrico que es el aire. Y entonces aquí recibo la energía, la rectifico porque estoy recibiendo alterna, la rectifico y tengo mi nivel de CD con el que para esta aplicación estoy cargando una batería. Este es el principio, cambia la topología, pero es el principio con el cual trabajan sus esquemas de acoplamiento, perdón, de recarga inalámbrica de celulares. En los coches eléctricos de última generación ya viene incorporado la recarga inalámbrica tipo inductiva. Se llama tipo inductiva porque utilizo precisamente un inductor 1 y un inductor 2 como medios de acoplamiento. La contra de esta parte es la transmisión inalámbrica de energía tipo capacitiva. También tengo un trabajo sobre tipo capacitivo que aquí no lo presenté porque todavía estamos haciendo algunas mejoras, pero yo espero por ahí publicarles un video y de cómo trabaja. Está muy interesante. Pero ahora en vez de tener dos inductores, tengo dos placas capacitivas y también se logra transmisión inalámbrica. Lo único que les puedo decir es, el más eficiente en este momento comercialmente es el inductivo. Más eficiente en cuanto a transmisión de energía, ¿eh? El que menos energía ahorita deja fluir, transmitir y acoplar es el capacitivo, pero tiene más ventajas, principalmente en la salud. Entonces, este tipo de esquemas, sus aplicaciones son para baja y mediana potencia y normalmente se utiliza con tensiones de forma de onda cuadrada o cuasi cuadrada, es decir, casi cuadrada. Y por lo tanto, tenemos que analizar qué sucede con la distorsión armónica en formas de onda cuadrada, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Si yo deseara aplicaciones de alta potencia,
entonces me veo obligado a trabajar con formas de ondas sinusoidales. Es decir, la señal que entregue el inversor ya no basta que sea cuadrada, tiene que ser sinusoidal, ¿sí? Si quiero trabajar con alta potencia. ¿Por qué razón? Pues porque estas señales sinusoidales presentan baja distorsión armónica. Y si hay baja distorsión armónica, como lo vamos a comprobar más adelante, entonces las pérdidas se minimizan, es decir, se presentan bajas pérdidas por armónico. ¿Cómo logro conseguir una forma de onda sinusoidal? Pues no, son muchos factores. Uno importante ahorita es que tengo que hacer el uso o trabajar con semiconductores a alta velocidad y utilizar técnicas de conmutación diferentes y adecuadas, técnicas de conmutación más elaboradas. Vamos a empezar a ver las técnicas de conmutación básicas, que es el PWM, pero vamos a darnos cuenta que no es suficiente y no es el único. Hay más técnicas de conmutación. Estos serían, por llamarlo así, los 4 grandes aplicaciones que tenemos de los inversores, y puede haber más, pero yo considero que en esas 4 áreas donde cae prácticamente cualquier aplicación que quisiéramos platicar o me quieran mencionar. Ahora, para poder entender el concepto de cuánta energía yo logro transmitir o cuánta energía lleva mi señal alterna, pues tengo que recordar el concepto de valor RMS. Recuerden que el valor RMS es el valor cuadrático medio. El valor RMS es el valor eficaz, el valor absoluto, son varias acepciones que tenemos en la literatura. ¿Qué es el valor RMS? El valor RMS es la energía real que presenta una señal. Normalmente se asocia a señal alterna. Hay una definición que la primera vez que se dice como que nos causa un poquito de confusión, nos queda la duda. El valor RMS es la energía equivalente de una señal alterna a una fuente de CD si la fuente de CD sustituye la fuente alterna. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacemos la primera vez, caramba, causa confusión. No, yo creo que es muy sencillo de verlo. Yo tengo una fuente alterna que entrega una señal que puede ser sinusoidal, cuadrado o algunas de esas que andan por aquí, ¿sí? Y esa señal tiene un valor RMS. Para efecto de análisis, para efecto tal vez hasta de simulación, a veces se complica tener la fuente que representa o que genera esa señal alterna. Entonces la retiramos y la voy a sustituir con una fuente de CD con una condición, que el voltaje RMS de mi fuente alterna, ¿sí?, sea el valor de mi fuente de CD. Y en ese momento estoy haciendo una analogía y voy a encontrar un equivalente que me va a llevar a resultados similares. ¿Sí? La única condición es que el voltaje RMS de mi señal alterna, que yo voy a retirar y voy a sustituir por una fuente de CD, ¿sí?, el voltaje de ese CD sea exactamente el valor RMS de mi fuente alterna. Y en ese momento tengo equivalentes. Entonces, muy rápido, cosas que tenemos que recordar. El valor RMS de una señal de CD y representa la amplitud, ¿sí? El valor RMS de una señal de CD, pues es el mismo nivel de CD, ¿sí? Es decir, si yo agarro un multímetro y mido el voltaje, tengo una batería y mido el voltaje que entrega la batería en modo CD, voy a tener un valor X. Y si el multímetro le cambio a modo AC, es decir, para medir el voltaje RMS, debo de medir el mismo voltaje X. Eso es lo que me está indicando esto. Y esto es importantísimo, porque esto está relacionado con un rizo, que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si tengo una señal cuadrada, como este, un pulso cuadrado como este que tengo aquí, con duración T periodos y, y duración del pulso en alto de por T? Pues el valor RMS de esta información es igual al valor pico del pulso por la raíz cuadrada de D. Esto se puede demostrar aplicando la definición que valor RMS es la raíz cuadrada de 1 sobre T, la integral de 0 a T de la señal f de T al cuadrado diferencial de T. Información que en cualquier libro pueden encontrar esa definición, se aplica y podemos encontrar eso. Y así tenemos diferentes formas de onda. Hay algunas que se les van a ser conocidas por el curso de potencia 1, como por ejemplo esta. ¿Sí? Esta otra también por ahí la vimos. Este no la hemos visto, pero se va a ver si logramos llegar, por ejemplo, a multifase, ¿sí?, a inversores en cascada. Hay una diversidad de inversores y por lo tanto las formas de onda van haciéndose complejas. Lo que quiero aquí motivarlos con esa diapositiva junto con la otra que viene por acá es que entendamos que el valor RMS de cada señal particular es un valor particular asociado a cada señal particular. No podemos decir y afirmar en forma absoluta
que el valor RMS es igual al 70% del valor pico, que aquí está en la señal sinusoidal. Esa afirmación que nos debieron de haber enseñado o vimos en nuestros cursos de dispositivos, de circuitos y algo por el estilo, es una afirmación exclusiva cuando tengo una señal sinusoidal, que es la que tengo aquí. Cuando tengo una señal sinusoidal, el valor RMS va a ser igual a el valor pico de mi señal entre raíz de 2. Y el inverso de raíz de 2 es 0.7071. Por eso se acostumbra a decir que el valor RMS en una señal sinusoidal es aproximadamente el 70% de su valor pico. Pero ¿qué pasa si no tengo sinusoidal? ¿Qué pasa si tengo una señal cuadrada? Vean a qué es igual el valor RMS. Es igual al valor pico. Ojo con esto, porque hoy en día estamos acostumbrados ya en forma bastante fuerte, se están sustituyendo las lámparas incandescentes, lámparas ahorradoras de energía, por las lámparas tipo LED. ¿Sí? Y se está empezando a utilizar señales cuadradas, porque es más fácil diseñar un inversor para obtener una señal cuadrada a diseñar un inversor para tener una señal sinusoidal. Tiene ventajas y desventajas el utilizar señal cuadrada y esa es parte de lo que vamos a ir platicando. Entonces, tenemos una diversidad de formas de onda. Aquí se las voy a repetir. ¿Sí? Hay una gran diversidad. Aquí ya está el valor RMS de cada una de ellas. Y, por ejemplo, esta es importantísima porque esta forma de onda se presenta en la corriente, cuando yo monitoreo la corriente de diodos de un esquema rectificador, llámese media onda, onda completa, con capacitor, con filtro capacitivo para minimizar el rizo. El pico de corriente se distorsiona, sí, el pulso de corriente se distorsiona, perdón, y se empieza a volver algo como esto. Y aquí podemos calcular en forma aproximada su valor RMS. ¿Sí? Bueno, entonces todas estas formas de onda ya las tenemos. Yo les invitaría a que den una revisada, las estudien, las demuestren si es necesario, porque de una u otra manera las vamos a ir usando en las siguientes partes del curso, en las pláticas que vamos a tener adelante. Tenemos un ejemplo que va asociado a cuando tenemos una forma de onda de este tipo, que es compleja. Todo esto que les platiqué nos permite, por ejemplo, aquí pues una forma de onda que es la contribución de varias secciones. Son 6 secciones. Vean que la primera es una señal tipo rampa, luego viene algo como un pulso cuadrado, luego otra vez una tipo rampa, pero ahora decreciente, otra vez un pulso cuadrado que se mantiene durante todo este intervalo de tiempo y al final me encuentras una rampa que logra caer a cero y esto se repite cada 10 microsegundos. Si yo tengo una forma de este tipo y la genero o la programo dentro de LTSpice o algún otro simulador, particular el LTSpice que usamos como elemento de validación en este curso, podemos medir su valor RMS. LTSpice ya tiene la opción de hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo le dijera, calculen el valor RMS de esta forma de onda? Lo primero que diríamos si la vemos así en un vistazo, wow, el profesor ya se enojó. Y no, de veras que no. Es muy simple si estudiamos el valor RMS particular de cada una de estas. Por ejemplo, esta que está aquí. Ya tengo su valor RMS, está dado por esta expresión y veamos que ese pedacito o esa sección es precisamente esta. Ahora vamos a ver la sección 2. La sección 2 es el pulso. Aquí está el pulso. Aquí lo tienen. Y si ustedes van revisando, entonces este vuelve a ser, es parecida a la sección 1, aquí volvemos a tener el pulso, y entonces yo puedo calcular el valor RMS de cada sección, aquí se los puse, sección 1, sección 2, sección 3, y así sucesivamente, se los estoy poniendo paso a pasito, y recuerden algo que dije en el curso pasado, cómo sumo valores cuadráticos medios diversos, y cuando tengo más de un valor cuadrático medio. La forma de sumar individualmente valores cuadráticos medios es la raíz cuadrada de la suma de los valores cuadráticos medios de cada sección al cuadrado. Eso es importante. Y aquí lo tienen. Y entonces, de esta manera, en forma muy sencilla, ustedes pueden encontrar el voltaje. En este caso, se plantea que es una corriente, ¿sí? La corriente RMS de todo este esquema. ¿Cómo podríamos demostrarlo? En la práctica no podremos ahorita. Bueno, además que será un poco complicado generar esta forma de onda, pero esto sí lo puedo programar en el LTSpice sin ningún problema, con la opción PWM lineal, si no me recuerdo, o aproximación lineal. El nombre no me acuerdo, pero lo vamos a ver ahí en una sesión más adelante.
yo puedo programar esto con estos valores, con estos tiempos. Mando a ejecutar el programa, le doy clic a la parte de que me entregue el valor promedio, el valor RMS, y deberemos comprobar que este valor que estamos calculando aquí es muy cercano al valor que me está entregando el ETSPICE. Entonces, con este ejercicio les estoy demostrando cuál es la utilidad de entender el valor RMS mostrado de cada una de estas formas de onda que les estoy poniendo aquí. Perfecto. Bueno, ya que tenemos esa parte, pues procederíamos a, a la siguiente parte de la plática, que sería ahora entrar ya en forma al concepto de inversores, que lo vamos a hacer en un momento más. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora el tema de inversores monofásicos, que recordemos que los inversores se dividen en monofásicos, trifásicos. En esas primeras pláticas vamos a hablar única y exclusivamente de monofásicos. En monofásicos vamos a ver 3 topologías básicas que nos van a ayudar a entender las topologías ya más complejas, en cascada, en fase, en multifase. Hay una cantidad de topologías de inversores tremendas, ¿sí? Hoy en día esto es todo un campo de estudio. Las 3 topologías básicas que vamos a ver a partir de esta clase en adelante es medio puente modificado y puente completo. Vamos a comenzar con el esquema de medio puente, que aquí lo tienen. El esquema es muy sencillo. Fíjense, estos interruptores me están realizando o indicando la acción del MOSFET que va a estar conmutando. Para efectos de explicación, vamos a poner interruptores. Entonces, utilizo 2 interruptores exclusivamente, 2 diodos en antiparalelo. Hoy te explico si es necesario o no, o cuándo es necesario. Mi carga, que está representada como R, se pone entre el punto medio de los 2 interruptores y, ojo, el punto medio de 2 fuentes de CD individuales de valor igual. Es decir, B1 vale BC sobre 2 y B2 vale BC sobre 2. Después, cuando terminamos el puente completo de estudiarlo, van a entender por qué le puse BS sobre 2. Hay una razón, nada más para comparar. Bueno, este es el esquema de medio puente. Este esquema, como vamos a ver un poquito más adelante, no es el más eficiente, pero es el más sencillo de estudiar. Sí se puede utilizar bajo la acotación de que no es tan eficiente. Si eso es suficiente, utilícelo. Si ustedes quieren más eficiencia, más robustez en corriente, voltaje, potencia, este no es el esquema adecuado. Y además tiene un pero, que ahorita lo vemos. Entonces, el esquema de medio puente, vemos que son 2 interruptores, ¿sí? Que generan una rama. En alguna literatura le llaman tótem, ¿sí? Estas son las ramas. Y 2 fuentes, aquí importantísimo, 2 fuentes individuales de CD. Y mi carga, fíjense que mi carga está en la salida de mis 2 interruptores y va conectada al punto medio de las fuentes. Por lo tanto, ojo, este es negativo, esta fuente, este es positivo. Por lo tanto, la carga queda flotada. No va con respecto a tierra. Ojo con eso. Ese es un punto importantísimo. Esta carga está flotada. Aquí se ve. ¿Sí? Si este fuera mi referencia total, para que no estuviera flotada la carga, este punto debería estar conectado acá. Pero en este esquema no se puede, tiene que conectarse de esta manera. ¿Cuál es el principio de operación? Que es muy básico, pero insisto, esto es lo mínimo que debemos de entender, aprender para poder entrarle a los otros esquemas inversores ya complejos, más eficientes, más robustos. Número 1, voy a utilizar señales PWM complementarias. ¿Qué quiere decir señales PWM complementarias? Me está indicando que cuando un interruptor está en activo, el segundo interruptor está en bloqueo o inactivo. Y en el siguiente intervalo de operación, el interruptor 1 que estaba en activo pasa a inactivo, sí, deja de operar, y ahora activo el interruptor 2, y así se van a ir alternando. Primero uno, luego el otro, primero uno, luego el otro. A esto se le conoce como acción complementaria. Entonces, si yo aplico estas formas de onda a mis interruptores, entonces tengo 2 modos de operación. Cuando el interruptor 1 de 0 a t sobre 2, aquí, porque de aquí a acá vale t, entonces de 0 a t sobre 2, el interruptor 1 se activa, el interruptor no. Por lo tanto, déjeme buscar aquí la herramienta de dibujo. Por lo tanto, cuando este se activa, yo tendría en forma ideal un interruptor cerrado
este se desactiva, entonces aquí estaría en circuito abierto. ¿Y cómo sería el flujo de corriente? Pues el flujo de corriente, acuérdense que en sentido convencional, eso es importante para que empecemos a entender los flujos de corriente, siempre va del más positivo al más negativo, entonces parte del más positivo. Ahorita no hacemos caso a los diodos, ahorita explico para qué son. Viene por acá, llega a este punto nodal, pero el interruptor 2 está en circuito abierto, por lo tanto viene por acá, nuevamente no hagamos caso a los diodos ahorita, y pasa por la carga y cierra mi circuito. Y entonces en la carga induce un potencial más menos. En forma ideal, considerando ahorita que no hay caída de tensión en los interruptores, pues el voltaje en la carga, voltaje R, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a Bs sobre 2, que lo vemos en el gráfico de abajo. Entonces el voltaje en el intervalo de 0 a T sobre 2, hasta aquí, el voltaje vale aproximadamente más Bs sobre 2. Y enfatizo el más. Ahorita vemos por qué. ¿Y qué pasa cuando yo dejo de activar el interruptor 1 y ahora activo el interruptor 2? Ah, pues si ahora estoy en este intervalo de aquí a acá, lo que va a suceder ahora es que este interruptor queda en circuito abierto, está en azul la nueva acción. Este interruptor sí se cierra, ahí está. Entonces, este interruptor está en cortocircuito en forma ya. Y veamos qué sucede. Como este está en circuito abierto, esta acción, esta fuente ya no tiene acción sobre este punto nodal. Entonces, ahora nos vamos a esta fuente de voltaje 2. Nuevamente, del más positivo al más negativo. Siempre, siempre. Pueden ustedes decir, oiga, pero si yo quiero utilizar el sentido real del negativo a positivo, adelante. Pero entonces tienes que ser congruente, consistente. Tienes que usar ese sentido en todo tu circuito. Como nosotros iniciamos con el sentido convencional, entonces del más positivo sale la corriente, fluye por la carga, nuevamente los diodos, ahorita explico, circula por el interruptor 2, por el interruptor 1 no puede porque está en circuito abierto, cierra el circuito, aquí está nuevamente, y lo importante ahora es que en la carga fluye una corriente con un sentido inverso con respecto al primer modo y por lo tanto se induce ahora un potencial más menos de esta manera. Si nuevamente considero que la caída de tensión en el interruptor es prácticamente cero, entonces el voltaje en el resistor va a ser aproximadamente el mismo voltaje de mi fuente de CD2. Por lo tanto, lo que vamos a ver, aquí se muestra en el intervalo T sobre 2 a T, voy a ver este pulso negativo, con amplitud aprox menos Bs sobre 2. Y si así lo hago cada T periodos, entonces puedo observar que es fácil obtener una señal cuadrada alterna con amplitud indicada por el valor de las fuentes. Para que yo pueda tener una señal alterna simétrica en cuanto a amplitudes, yo me veo obligado que este valor de fuente sea igual a este valor de fuente, es decir, que esté balanceado. ¿Qué pasa si una de estas dos fuentes es diferente de la otra? Esto se desbalancea y entonces voy a tener un offset, es decir, un nivel de CD. ¿Sí? Por eso es importante la plática anterior. ¿Cuánto vale el voltaje CD o como en alguna literatura se le llama el área bajo la curva de esta señal? Esto ya lo vimos. El área bajo la curva de esta señal vale, si esta amplitud es igual que esta amplitud, vale 0. ¿Sí? En ese caso es voltaje, vale 0 volts. ¿Y cuánto vale el voltaje RMS de esta señal? Ah, ya lo vimos, es una forma de onda al inicio de esta clase. El voltaje RMS de esta forma de onda es igual si las dos amplitudes, positiva y negativa en valor absoluto, son iguales, entonces esto es igual a Bs sobre 2. Este es el voltaje RMS que yo estaría obteniendo de esta señal alterna. Esta es la contribución de voltaje que voy a usar para algo más adelante. ¿Sí? Bien, yo decía, ¿qué pasa si estas fuentes no son iguales? ¿Qué pasa si B1 es diferente de B2 por alguna razón? Pues lo que va a suceder es que aquí suceden dos cosas, que B1 sea mayor a B2 o que B1 sea menor a B2. Vamos a plantear que B1 es mayor a B2. Si B1 es mayor a B2, entonces este pulso se va para acá, queda hasta acá. Y B2 pues queda aquí. Y resulta ahora, ahorita platicamos de esto, no me he olvidado, y resulta que ahora esta área bajo la curva es ligeramente mayor a esta área bajo la curva. Por lo tanto, el voltaje de CD de esta nueva información, lo voy a poner aquí, el voltaje de CD
ya no es igual a cero. Este voltaje de CD es mayor que 0 volts. Y esto se le conoce como un offset. Es decir, estaría indicando que mi señal alterna está montada sobre un nivel de CD. En un inversor eso no es conveniente. Y más cuando por más adelante estemos hablando de el transformador como elemento de aislamiento. Recuerde, en un transformador es peligrosísimo hacer circular un nivel de CD. Sí se puede hacer circular, pero controlado. Lo que hay que hacer incidir en los extremos del primario de un transformador es una señal alterna, simétrica. ¿Para qué? Para que no haya nivel de CD y no se nos vaya a dañar el primario del transformador. Si yo no cuido que B1 sea igual a B2 y se está dando esto que estoy explicando aquí, se va a dar un nivel de CD mayor que cero y eso se llama un offset. Y si, por ejemplo, esta forma de onda, aquí lo tengo con una carga resistiva, pero vamos a pensar que esto va al primario de un transformador, es decir, que R es la inductancia primaria de un transformador. Va a haber un nivel de CD y, cuidado, se puede dañar el primario del transformador. Por eso es importante que se cuide que estos voltajes sean iguales, esté balanceado. ¿Ok? Bien. Otro punto importante de esto. Desde cuenta que a propósito puse aquí una línea punteada. Aquí termina la activación del interruptor 1 y un instante de tiempo después, aquí, de hecho se ve en esta parte, algo que se llama tiempo muerto, es donde yo activo el interruptor T2. Esto es importantísimo. En inversores, como ya tenemos la acción de dos interruptores en una misma rama, tenemos que cuidar que no se dé el que este interruptor quede cerrado y este interruptor quede cerrado. Porque en el momento que estos dos interruptores quedan cerrados, aunque el instante de tiempo sea pequeño, pero quedan cerrados, lo que va a suceder, vean cómo es el flujo de corriente. Sale de positivo, viene por acá, ya no se va por la carga, porque el interruptor 2 está cerrado y por lo tanto presenta mucho menor resistencia que la carga. Entonces la corriente se viene por acá y termina aquí. Y lo que está sucediendo es que la única resistencia que va a limitar el paso de corriente que hay en este improbable caso, que no hay que tener cuidado de no caer, es la suma de la resistencia RDS on. Acuérdense que vamos a trabajar MOSFET, por eso ya le pongo RDS on. Y la resistencia RDS on, vamos a llamarle 1 y 2 de cada MOSFET. Pero esta resistencia, acordémonos que para que no tenga tantas pérdidas en MOSFET, vamos a buscar MOSFET con resistencias de encendido pequeñas. Por lo tanto, esto es de miliohms. Ustedes ya por ahí tienen, el curso pasado hicimos algunos ejercicios y ya saben, utilizamos modelos en el test y ya saben más o menos en cuánto anda esos millones. Pueden ser 20 millones, 100 millones, muy grande, 600 millones. Pero estamos hablando de resistores o resistencias, la palabra de estamos hablando de resistencias menor a un ohm. Por lo tanto, imagínense si esto vale, vamos a darle un valor pequeño, 10 volts. Y este también, obviamente, ya expliqué por qué, 10 volts. Entonces, estas fuentes se suman, son 20 volts. Entre esta corriente que es de miliohms, ley de Ohm, corriente igual a voltaje entre resistencia, 20 volts entre un valor de miliohms nos da una corriente de kiloamperes. ¿Qué es lo que va a suceder? Los MOSFET se van a dañar. Por eso es importante tener algo que se llama tiempo muerto. De aquí en adelante, todo lo que es inversores, tenemos siempre que tener el tiempo muerto, el control que nos asegure que hasta que el interruptor, en este ejemplo, hasta que el interruptor T1 esté en bloqueo, yo pueda activar el interruptor T2. La pregunta que siempre me hacen es, ok, profesor, ¿y cuánto tiempo muerto le vamos a dar? Y, y como les he dicho en algunos cursos, el tiempo muerto no es al corazoncito. Hoy siento que debe ser tanto. No. El tiempo muerto es el tiempo mínimo que necesito dejar al transistor SW1 para que realmente esté en bloqueo. Y ese tiempo sí lo conocemos. Se llama tiempo de apagado. Tiempo de apagado. O, dependiendo la hoja de datos del fabricante, se puede llamar tiempo de recuperación inversa. ¿Sí? El tiempo normalmente viene como tiempo de apagado.
Cada MOSFET, así como tiene un valor de corriente máxima, de bloqueo máximo, de resistencia de encendido, también nos indica cuánto vale el tiempo de apagado y el tiempo de encendido. Por ejemplo, un tiempo de apagado de 1 microsegundo, que es un tiempo altísimo para inversores, ¿sí? Inversores que estén trabajando a baja frecuencia, bueno, perdón, a alta frecuencia, indica que si, lo voy a dibujar aquí, yo mando a desactivar el MOSFET, estoy hablando de SW1, voy a hacer un zoom, es decir, voy a hacer un zoom aquí. Yo mando a desactivar SW1 aquí en este punto, y entonces idealmente debería de bajar aquí así, y hacer esto. Esto es ideal. Pero no, lo que sucede es que tarda un tiempo en caer, y dependiendo los elementos parásitos va a ser algo como esto y aquí. Y el tiempo de apagado se refiere al intervalo de tiempo que el fabricante ya midió y nos dice, aquí te aseguro que la corriente remanente que te va a estar circulando por el dispositivo, en este caso el MOSFET, es menor al 10% del máximo inverso que tengo acá, y por lo tanto este es tu tiempo de apagado. Quiere decir que ahora sí, en este punto en adelante, yo puedo activar el siguiente MOSFET. Ahora sí, aquí lo activo. Este sería el MOSFET 2. Este sería el MOSFET 1. Este es el concepto de tiempo muerto. Cuando estemos en simulación, lo explicamos un poquito más a detalle, pero el tiempo muerto va de la mano con el tipo de dispositivo de conmutación que van a utilizar. Por lo tanto, si ustedes ya eligieron un IRF tal matrícula, entre otra información hay que ir a la hoja de datos del fabricante y buscar cuánto vale su tiempo de apagado, porque entonces de esa manera tenemos que programar nuestras señales PWM para asegurar que no se dé esta parte, la tenemos que evitar nosotros. No hay que permitir que los dos MOSFET en una misma rama siempre queden activados. Y cuando veamos trifásico se complica un poquito más porque va a haber 3 ramas. Entonces los tiempos muertos son importantes. Por esa razón, el pulso, si usted la señal de salida, se dan cuenta, no es una señal cuadrada simétrica. Bueno, sí es simétrica, pero bien, hay una distorsión. ¿Sí? Hay un cruce por cero. ¿Sí? Una distorsión por cruce por cero. Vean, aquí lo hice muy pequeño, pero realmente el pulso cae aquí y comienza acá. Comienza aquí y vuelve a comenzar acá. Le voy a hacer aquí el detalle. Vendría el pulso así, hace esto, tiempo muerto y luego hace esto. Otra vez, viene acá, tiempo muerto y luego hace esto. Este es el detalle que yo vería aquí. Y esto nos va a dar una pequeña distorsión. Si hacen una buena elección de tiempo muerto, esa distorsión es prácticamente despreciable. No hay ningún problema. Bueno, ya que entendimos esa parte entonces del concepto básico, el tiempo muerto, que es importantísimo que estén balanceados los voltajes, las dos fuentes de CD, entonces podemos entrarle ahora sí a conocer cuánto vale el nivel de CD y RMS de la señal obtenida. Ya se los había adelantado un poquito. El voltaje de CD, aquí está la formalidad. Si las dos fuentes son iguales, aquí está, el voltaje de CD tiene que ser 0. Eso es bueno. El voltaje RMS, también ya lo sabíamos, es BS sobre 2, es decir, el valor de cada fuente. Como las dos son iguales, cualquiera de las dos. Ojo, este es el valor RMS total que me entrega mi señal cuadrada o casi cuadrada a la salida del inversor. Pero ahora me interesa conocer el comportamiento armónico. ¿Sí? ¿Qué es el armónico? Recuerden teoría de Fourier. La teoría de Fourier nos dice que cualquier señal se puede descomponer en su señal fundamental y todos sus armónicos. Y para eso hay toda una teoría y cómo calcularlos. La expresión que vamos a utilizar para el cálculo de los armónicos, donde no es motivo de esta plática el cómo calcular los armónicos, eso simplemente ya se los doy aquí, se los presento, me dice que la señal BRT, si el voltaje en el resistor en el tiempo, va a estar dado por el nivel de CD más la contribución de las señales ortogonales tipo seno más la contribución de las señales ortogonales tipo coseno. Eso es lo que me dice la teoría de Fourier. ¿Cuánto vale el nivel de CD? 0. Ahí está. ¿Sí? Ahora, vean la forma, vamos a regresar a ver la forma de onda. Es una forma de onda impar. Por lo tanto, todos los términos coseno valen 0. ¿Sí? Es cuestión de que vayan a cualquier bibliografía de teoría de Fourier y verifiquen lo que acabo de decir. Por lo tanto, los únicos que quedan son los términos tipo seno. Y resulta que el cálculo de los
términos tipo seno está dado por esta expresión. Entonces, el voltaje en el resistor en el tiempo va a ser la sumatoria desde n igual a 1, 3, 5. Acuérdense que los pares no aparecen, es decir, el 2, 4, 6 valen 0. Por eso es que nada más vemos 1, 3, 5, 7, 9, hasta infinito. ¿Sí? De dos veces el voltaje de S entre NP, donde N me indica el número del armónico, seno de N omega de T. Bueno, cuando N vale 1 en particular, entonces yo voy a tener el valor, o en principio la señal fundamental, y puedo calcular su valor de la señal fundamental. Y entonces aquí les estoy poniendo cuánto vale el voltaje B1, cuánto vale el B3, cuánto vale el B5. El B1 es el voltaje de la señal fundamental. El B3 es el voltaje del primer armónico, n igual a 3. Voltaje B5 es el voltaje del segundo armónico, n igual a 5, y así sucesivamente. Ojo con lo que acabo de decir, porque luego se confunden. Dicen, oiga, que el primer armónico no es n igual a 2. Sí, pero no existe, no aparece en esta forma de onda particular. Por lo tanto, el primer armónico que aparece es f de 3. Aquí lo tengo en el dibujito del lado derecho. El segundo armónico que aparece es f igual a 5, y así sucesivamente. Y f igual a 1, que es con n igual a 1, que es esto, esta es la fundamental. Ok, entonces ya que tengo el B1, que lo saco de acá, simplemente sustituyo cuánto vale N aquí, cuánto vale N acá, y obtengo que B1 es una señal sinusoidal, ¿sí? A frecuencia W, con una amplitud pico 2Bs sobre pi. Y recuerdo ahora cómo calcular el voltaje RMS de una señal sinusoidal con amplitud pico. Ah, pues entonces el voltaje pico, lo hago paso a pasito, el voltaje pico de esta información pues es 2 veces Bs sobre pi. Por lo tanto, el voltaje RMS, aquí le puse su índice 1 para indicar que es de la fundamental, el voltaje RMS de mi fundamental, de esta señal que estamos obteniendo en este primer inversor básico, es igual a 2 veces Bs entre el raíz de 2 pi. El raíz de 2 sale por el cálculo de voltaje RMS o valor RMS de una señal senoidal. Y entonces calculo todo lo, hago la operación de todo lo que es constante y esto me da 0.45 dBs. Lo que me está indicando esto es que el voltaje RMS de mi señal fundamental va a ser igual a 0.45 veces el valor del Bs que yo estoy utilizando. Esto es importante cuando hagamos ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora me voy de la carga, conozco los requerimientos que necesita mi carga para hacer energizar con una señal alterna, ajá, y calculo el inversor, y lo que necesito calcular el inversor es con qué voltaje de CD tengo que energizar mi inversor para que sea capaz de entregar el voltaje RMS que requiere mi carga. Esta fórmula es importante. Si ahorita no le captaron a la primera, no se preocupen porque vamos a ir poco a poco avanzando. Y hago lo mismo para n igual a 3, n igual a 5, el mismo, y vean que ahora el voltaje RMS de n igual a 3, lo voy a dejar así para no entrar en conflictos, n igual a 3 es 0.45 sobre 3 veces. El siguiente armónico, n igual a 5, es 0.45 sobre 5, y entonces tengo un patrón. Vean que el patrón es el siguiente. El voltaje RMS de los subsiguientes armónicos va a ser 0.45 veces entre el valor del armónico, n. ¿Vale? Y aquí lo tienen, esta parte. Bien, y entonces eso lo puedo graficar en forma normalizada. ¿Qué quiere decir forma normalizada? Que tomo como referencia el valor RMS de B1 y divido todos los demás entre el valor B1, y con eso, entonces, 0.45 Bs entre 0.45 Bs me va a dar 1, lo normalicé a 1, máximo 1. Este valor entre 0.45 Bs me va a dar, aquí lo tiene, y entonces lo que notamos es que en una señal cuadrada, que es la que estamos obteniendo, vamos a obtener el nivel fundamental, el valor fundamental, que este me interesa para algo, es importantísimo, aún te lo dejo así, me va a interesar para algo. Y estos son los armónicos que no son tan importantes porque estos generan calor, calor que no puedo recuperar normalmente, y por lo tanto todo esto va a ser desperdicio de energía. Si yo quiero hacer más eficiente mi inversor, tengo que ver la manera de eliminar estos armónicos o minimizarlos. Y no nada más eso, sino buscar que la energía que está aquí contenida pudiera irse para acá. Y eso se llama eliminación selectiva de armónicos. No lo vamos a ver ahorita.
Vamos a avanzar. Nada más les estoy platicando por qué es importante tener este gráfico. No quiero que se lleven la idea de que pongo información nada más para pasar el tiempo. No, esto es importantísimo. Se los planteo de otra manera. Esta es la fundamental, que es una sinusoide. Si yo quiero tener una señal alterna sinusoidal, que así lo requiere la carga, lo que voy a hacer aquí es poner un filtro. Voy a poner un filtro, voy a poner un filtro ideal, así. Ahí está, que corte aquí. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Este armónico lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza, y como esta es la señal fundamental, lo que voy a obtener a la salida después de poner, calcular y poner adecuadamente ese filtro, es una señal alterna bonita que ando buscando. Esta es la señal alterna que está aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el análisis de Fourier en inversores. A partir de aquí en adelante, el análisis de Fourier va a ser una de nuestras herramientas para poder encontrar mucha información que tenemos que ver poco a poco. Okay. Una vez que tengo ya entendido, ahora sí, que mi señal alterna ideal, el CD vale 0, el BRMS en este esquema es BS sobre 2, y el contenido armónico está dado de esta manera, pues estoy en posibilidad de calcular tres parámetros importantísimos. Estos tres parámetros son los mínimos que necesito calcular para poder indicar qué tanta calidad tiene mi señal alterna que estoy obteniendo de mi inversor. El primero se llama factor armónico de la enésima componente. Y aquí está, se los escribí, que indica, es una medida de la contribución armónica individual y se define matemáticamente de esta forma. Es el valor enésimo evaluado en RMS entre el valor de la fundamental RMS. Es decir, son valores RMS. Yo necesito el valor enésimo de cada N en RMS y lo divido entre el valor fundamental y me va a indicar cuánto contribuye, déjeme regresar, con cuánto contribuye cada armónico dentro de la calidad de mi señal alterna. Se ve claramente en esta forma de onda que este armónico es el que menos contribuye. Y si me voy a F9, a N9, N11, N3, cada vez que N vaya aumentando, la contribución de ese armónico cada vez va a ser menor. Esto es importante porque entonces podemos llegar a lo siguiente. Podemos decir, a ver, aquí no se va a ver reflejado lo que digo, porque aquí van decreciendo. Pero no siempre sucede así, ¿eh? Hay formas de onda donde este desaparece, este crece y este baja. No digo cuáles son, pero hay inversores que me generan eso. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es, bueno, de todos esos armónicos, ¿cuál es el importante? ¿Cuál es el que tengo que eliminar? Y los demás no les hago caso, porque en función de eso es la robustez del filtro o del circuito resonante que voy a aplicar. Esa es la importancia del cálculo del factor armónico de la enésima componente. Y en otro parámetro, que este es todavía el más importante, todos son importantes, pero este es, digamos, el más conocido, la distorsión armónica total, THD. Es una medida de la similitud entre la forma de onda, si la forma de onda obtenida resultante de mi inversor, y su componente fundamental. Y como la componente fundamental es una sinusoide, entonces por ahí hay otras definiciones que dicen que la distorsión armónica total es una medida de qué tanto se alejó en forma de onda la salida de mi inversor de una sinusoide. Que, que para efectos es lo mismo, ¿sí? Su valor ideal es 0 y se define matemáticamente como, aquí lo tienen. De preferencia, préndanse esta ecuación, la vamos a necesitar, esta es la que vamos a aplicar para ver qué tanta calidad tiene la salida del inversor. El THD es la raíz cuadrada de la sumatoria desde n. Aquí estoy poniendo todos los armónicos porque esta es una definición. Eso tiene que aplicarse a todos los inversores que veamos. Entonces yo no puedo ahorita decir que es para n igual a 1, 3, 5. No, porque no sé si toda la salida de los inversores se eliminan los pares. Algunos sí, algunos no. Entonces generalizamos. Es la sumatoria de los armónicos. Por eso N1 no aparece. Ojo, no está mal la expresión, está bien. ¿Por qué no aparece N1? Porque es la sumatoria de todos los armónicos. Y los armónicos son 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito. De su valor RMS, del armónico que estemos evaluando al cuadrado, entre el valor RMS de la fundamental. Aquí puedo maniobrar y puedo encontrar que esto también es igual a la raíz cuadrada. Ojo, que esta es la que vamos a usar nosotros. La raíz cuadrada del voltaje RMS total de mi señal
al cuadrado menos el voltaje RMS de la fundamental al cuadrado entre el voltaje RMS de la fundamental. Esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular el THD. Y el último, para terminar esta parte de parámetros de rendimiento, es el factor de distorsión. Este me indica la cantidad de distorsión armónica que quedará en una forma de onda particular, es decir, lo que va a quedar a la salida de mi inversor, sí, después de que las armónicas de esa señal han sido atenuadas en un segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Estar ligado al filtro. Si yo la salida de mi inversor lo hago pasar por un filtro de segundo orden, yo puedo ahora matemáticamente calcular cuánto es el factor de distorsión después de que apliqué el filtro de segundo orden a la salida de mi inversor. Eso es lo que me indica esta expresión. Y esto es muy importante porque entonces el factor de distorsión es la raíz cuadrada, nuevamente la sumatoria de los armónicos, por eso n igual a 1 no aparece, de el valor de RMS de cada armónico entre su n, es decir, entre el valor de la enésima, del enésimo armónico al cuadrado, todo eso entre el voltaje RMS de la fundamental. Bueno, con esto terminaríamos esta plática. Entonces, el resumen es, tenemos 3 parámetros de rendimiento. De estos 3, el más importante para empezar a entender qué tanta calidad tiene la salida de mi inversor es la distorsión armónica total. También debemos entender que a partir de ahorita es muy importante hacer el análisis de Fourier, es decir, cómo son las componentes armónicas que se van a presentar en mi inversor. Y lo que me interesa es que estos armónicos de una u otra manera sean los más pequeños, si no es que valgan cero. Idealmente valen cero. ¿Eso qué quiere decir eso? Que hay estrategias para minimizar los armónicos, se llama eliminación selectiva de armónicos, pero es eso, es eliminación selectiva y minimizamos, no los hacemos cero. Por lo tanto, logramos obtener una señal sinusoidal, casi sinusoidal, con muy buena calidad. Importantísimo. Esta fórmula que está aquí es exclusiva para la forma de onda que tenemos. Este espectro de líneas es exclusiva para la forma de onda que obtuvimos acá. Y este sería para el esquema de medio puente. Eso es lo que tendríamos en este momento. Y bueno, un ejercicio que eso ya es para efecto de clase. Con esto terminaríamos el análisis del inversor de medio puente. Ya nada más termino diciendo. ¿Cuál es la gran desventaja del inversor de medio puente? La gran desventaja es que necesito 2 fuentes individuales. Y eso no es práctico. No es práctico cuando no tienen las 2 fuentes individuales. ¿Sí? Entonces, si no hay posibilidad de tener fuentes individuales, este inversor de medio puente se vuelve impráctico. Por esa razón tenemos otros tipos de inversores que vamos a ir viendo un poco más adelante. Con eso terminaríamos esta parte y aquí le dejamos para una segunda plática.